Perfecto, muy bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar con unas funciones matemáticas y unas funciones estadísticas. Dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas que maneja Excel, pues hay una gran variedad. Lo que pasa es que nos vamos a centrar solamente en tres funciones. Suma, sumar puntos sí, sumar puntos sí, punto conjunto. ¿Por qué de pronto en las otras no? Porque son funciones ya muy como tipo académicas, de colegio, ¿cierto? Entonces no entrarían con los tangentes, redondear, bueno, etcétera, etcétera. Entonces realmente nos vamos a centrar en estas tres funciones que son, digamos, las que más se emplean, las que más se utilizan, digamos, en el campo laboral. Entonces vamos a iniciar con la función suma. Entonces, digamos que la función suma es una de esas funciones que más se utilizan, obviamente, porque cada vez que nosotros estamos trabajando en Excel, generalmente lo que necesitamos es hacer sumas. Entonces, digamos que tenemos este grupo de datos, vamos a sumar. Entonces, una de las formas donde más se emplea esta función es a través de inicio, autosuma. Entonces, cuando yo presiono autosuma, realmente estoy llamando a la función suma. Lo que pasa es que él tiene un proceso automatizado y es que me va a seleccionar el rango que esté por encima de la ubicación donde yo en ese momento me encuentre. Entonces, digamos que esa es la característica que tiene. Simplemente le doy Enter y él me entrega el resultado. Entonces, digamos que por eso se vuelve una de esas funciones utilizadas. Voy a borrar. La otra forma donde yo la podría encontrar es a través de fórmulas, la cinta fórmulas. Acá tenemos el botón autosuma. Entonces, cuando yo lo presiono, automáticamente hace el mismo proceso. Pero el botón autosuma no solamente sirve para que me sume. Lo que pasa es que él de forma predeterminada trae incluida la función suma. Si yo le doy en esta flechita hacia abajo, mire que él cuenta con otras funciones. Ah, yo quiero hacer el promedio. Podría hacerlo. ¿Sí ven? Entonces, nosotros estamos acostumbrados, sí, autosuma ya. La otra tercera manera de poder hacerlo, simplemente es que yo lo haga de forma manual. Igual, llame la función suma, la cargue y simplemente de forma manual yo seleccione el rango. Entonces, mire que son tres alternativas, todas diferentes, frente pues como a la ubicación de la herramienta, pero hacen exactamente lo mismo. Vamos a pasar a la función sumar.sí, mucho cuidado. Esta es la función suma, esta es la función sumar.sí. A veces la confunden con suma.sí, no, sumar.sí. ¿Para qué me sirve sumar puntos sí? Cuando yo requiero sumar específicamente unos datos, que tienen un argumento o un criterio específico. Entonces, en este caso, en este ejemplo, me están diciendo que están manejando algo que tiene que ver pues como con unas frutas, no sabemos si venta, si compra, si almacenaje, pero de igual forma en este momento pues esa es la información que menos nos interesa. Lo que queremos aquí es que él nos diga, por ejemplo, cuántas unidades, cuántas cantidades de peras tenemos. Entonces, mire que súmame la totalidad de peras. Un ejemplo, digamos que esto es un almacenaje. Lo tenemos allá almacenado. Necesitamos saber cuántas peras contamos en este momento, con cuántas cantidades. Entonces, es en ese momento donde utilizamos la función sumar punto sí. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Entonces voy a cargarla. Esa función tiene tres argumentos: rango, criterio y rango suma. Ojo, tiene tres argumentos, pero como podemos observar, el último argumento es opcional. Pero ese opcional, dependiendo de lo que yo esté haciendo, se puede volver obligatorio. En este ejercicio se van a dar cuenta que ese rango suma, a pesar de ser un criterio, un argumento opcional, porque están entre corchetes, y ojo, no tengo necesidad de colocar los corchetes. Aún así, si coloco los corchetes, automáticamente me genera un error. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, me está pidiendo inicialmente el rango. ¿Quién es el rango? Cuando veamos ese rango, cuando veamos ese argumento rango,
Recuerden que como mínimo debo seleccionar 2 celdas o más, porque me están pidiendo un rango de datos. Y generalmente en el rango lo confunden con el criterio o lo confunden con otro elemento. Entonces, en este caso, el rango, ¿dónde están estas frutas? Mire que ahí estoy seleccionando varias celdas, un rango. Ahora me pide el criterio. En este caso, lo que necesitamos sumar son las peras. Entonces, necesito utilizar el criterio peras. Entonces, entre comillas dobles, porque es un criterio de texto, coloco la palabra peras. Peras, criterio, peras, porque es lo que necesito sumar. Ahora, se pueden estar preguntando, bueno, mire, y eso, la escritura, ¿cómo se debía hacer? Igual como está en la base de datos, distinta, ahí es indiferente. Esta es una función que no tiene problema con mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted lo escribe en mayúscula o en minúscula, para él es indiferente. Vamos a hacer la prueba. Voy a colocar esto así. Entonces, es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas, a diferencia de la función que vimos igual, que esa sí era exigente con respecto a cómo estaba escrito, si en mayúsculas, si en minúscula. Esta función no. Ahora, ¿qué pasaría? Yo les había dicho que el último criterio es opcional, rango suma. ¿Por qué? Porque está entre corchetes. Eso significa que es un criterio opcional. Pero en este ejercicio voy a dejarlo sin ese campo. Y miren lo que me va a dar. No me da nada. ¿Por qué? Porque es que estos argumentos que yo le acabo de entregar a la función no son suficientes. A pesar de que ya tiene un rango, mire que él en este rango no es capaz de sumar las cantidades. Él viene y dice, estoy buscando peras. Peras más peras más peras más peras más peras. No es capaz Excel de resolver eso. Entonces, por eso es que en este ejercicio nos vemos obligados a utilizar ese argumento que era opcional como obligatorio. Rango suma, donde están los valores. Ahora sí, con este argumento, con este rango, él va a ser capaz de sumarme lo que me están solicitando. Entonces le voy a dar Enter, 401, vamos a verificar, aunque no es necesario verificar, pero como para que quedemos seguros. Ahí seleccioné todo lo que corresponde a peras, 401. Entonces, estamos cumpliendo con el criterio que nos están solicitando. Acá está, 401. Entonces, volvemos a revisar. Sumar puntos sí, el rango, en este caso el rango, como nos estaban solicitando el total de peras, entonces el rango es donde están las frutas. El criterio, obviamente peras, porque era lo que me estaban solicitando, un criterio específico, y me vi obligado a utilizar el tercer argumento, que inicialmente para la función es opcional, obligado porque estos dos argumentos que había especificado no eran suficientes para la función. Entonces me tocó utilizar el rango suma. Con el rango suma ya Excel llega. Peras sí, me suma esta cantidad. Manzanas no, peras sí, me suma esta cantidad. Y así sucesivamente se va haciendo el proceso, que ya sabemos que nos dio 401. Para el proceso de manzana sería exactamente lo mismo. Un sumar punto sí, rango, criterio y rango suma, porque ya sabemos que con estos dos argumentos no es suficiente. Y ahí tenemos. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Por el momento no. Bueno, perfecto. Para la fecha, pues digamos que es exactamente lo mismo. Recuerden que el formato de fecha, aquí ya el rango nos va a cambiar. Recuerden que para la fecha es día,
mes separado de un guión o de un slash. Ustedes ya mirarán. Año. Ese es el formato de fecha. Y acá también es obligatorio utilizar el rango suma, porque con este rango él no es capaz de entregarme el resultado. Y ahí lo tenemos. En total eso sumaría 743, acá entre estos dos nos da 743, eso quiere decir que la función está óptima. Ahora, hay veces que las personas utilizan en vez de escribir el argumento, lo seleccionan. Hacen esto, entonces, el argumento, el criterio, entonces vienen y seleccionan una celda donde está el argumento que se requiere. Si ustedes hacen esto, hay que tener cuidado con lo siguiente. Si ustedes lo hacen, no está mal, porque mire que me va a dar 401. Yo ya no le escribí el argumento de forma manual, sino que lo seleccioné en una celda donde estaba. ¿Cuál consideran ustedes que podría ser el problema a futuro? ¿Cuál pensarían ustedes que podría ser el problema al hacer eso? ¿Qué creen ustedes que podría ser la situación problema? Cuando se mueva la celda. Correcto, muy bien. Ese podría ser el problema. ¿Cuál? Ahí lo acabaron de decir. Que de pronto, como usted está tomando el argumento de la base de datos, eso no está mal. Mire, yo estoy tomando ese argumento. ¿Cuál es el problema futuro? Que de pronto alguien diga, ay, jue madre, acá no son peras, son limones. Entonces, mire que me cambiaron el valor del argumento que se supone yo tenía en un momento determinado. Ya no dejó de ser peras, sino limones. Entonces, él me está devolviendo la suma de limones, que solamente es este. Ese es uno. Dos, que de pronto usted haga un desplazamiento de celda, porque insertó otra cosa, porque va a cambiar. Entonces, puede que a usted, él automáticamente lo que hace es que actualiza, mira, ya actualizó, pero ese desplazamiento me puede generar ya un error porque de pronto usted coloca otro valor o mueve la base de datos. Entonces, más bien, yo que recomiendo en este caso, si van a utilizar un valor de celda, más bien independicen o saquen el criterio en otro lugar, independiente, solito. ¿Cómo así? Entonces, en vez de que aquí diga total peras, yo puedo coger acá esta celda. Como esta celda está combinada, la voy a dividir. Entonces, acá dejo a total solito. Recuerden que como es el criterio, y debo colocar pera solito. Debo colocar a pera solito para que no me vaya a generar ningún problema. Entonces, acá ya mi criterio no sería el de la base de datos, sino este. Ese ya está independiente y con ese tendría el resultado. Entonces, ya si cambio el criterio, lo cambio es acá y ya. No necesito venir a tocar la función para nada. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque suele suceder. Suele suceder que hacen a veces variaciones en la misma base de datos y genera problemas. Ahora viene un segundo inconveniente, que ahorita lo vamos a ver también en sumar puntos y punto conjunto, y es la digitación. Miren que cuando estuvimos viendo las funciones de texto, yo les mostré unas funciones con las que ustedes de pronto podían hacer limpieza, digámoslo así como en esos textos, y es el siguiente. Miren, por ejemplo, alguien digita peras y digita el espacio al final. Miren cómo se va a empezar a reducir esos valores. Ahí se redujo. ¿Por qué? Porque me descontó ya 88 unidades. Y eso no se dio porque no se dan peras. Lo que pasa es que tiene un carácter al final, que es ese espacio, el cual aquí no lo tiene. No lo tiene. Y peor aún, si por allá otro me digitara peras y me le dejara espacio, ahí me volvía a descontar otras 83. Entonces, si yo a este criterio le agrego el espacio, mire que ya me está contando este y este, que son los que tienen los espacios, 171. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso la importancia de la buena digitación, por eso la importancia de pronto de depurar esas bases de datos antes de hacerle limpieza, porque es que no sabemos cómo fue la digitación. Se supone que las personas deben digitar no dejando espacio al final, bueno, etcétera, etcétera, pero de todo puede suceder y tenemos que tener como esas precauciones.
Ahora nos vamos a pasar a la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Cuándo utilizo la función sumar puntos y punto conjunto? Cuando tengo dos o más criterios. Ustedes ahí se dieron cuenta que solamente tenía un solo criterio, que era ¿quién? Peras o manzanas o tal fecha. Ahora, miren por ejemplo este ejercicio. Ventas perfumería de contado. O sea que ya tengo dos criterios. La sección y la forma de pago. ¿Sí? Y puedo tener tres, puedo que me están preguntando cómo hago acá. Milena, buenos días. Podemos tener criterios. ¿Hasta cuántos? Esta función me permite tener hasta 127 criterios, que es algo bastante robusto. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con este ejercicio. Entonces, voy a aumentar acá un poco el tamaño. Entonces, mire lo que me dice. Por favor, necesitamos saber cuánto se vendió en la sección perfumería y de contado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener en cuenta estas ventas específicamente. Esta de 15.75, esta de 8.50, esta no porque esta se vendió con tarjeta y esta de contado. O sea que estos son los tres elementos que él me tiene que venir a sumar en esa base de datos. ¿Qué me va a dar? 80,25. Miremos. Entonces llamo la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Por qué la llamo? Porque ya tengo dos argumentos. Si tuviera uno solo, sumar puntos sí. Pero como tengo dos o más argumentos, sumar puntos y punto conjunto. Rango suma. Acá, ojo. Mire que acá inicialmente, a diferencia de sumar puntos sí, ya me pidió el rango suma, o sea, el rango donde están los valores que él tiene que venir a sumar. El rango suma en este caso serían pues las ventas. Este es el rango suma. Rango suma. El lugar, las celdas donde contiene, las celdas que contienen los valores que él va a sumar. Rango suma. Punto y coma. Rango criterio 1. Como ustedes tienen dos criterios, perfumería y contado, entonces es indistinto, es indiferente si usted selecciona primero la sección o primero selecciona la forma de pago. Es indiferente. Ahí no tienen ningún problema ustedes con seleccionar cualquiera de los dos. El orden de los factores no le va a alterar el resultado. Digamos que voy a iniciar con la forma de pago. Entonces, como me está pidiendo rango criterio 1, voy y selecciono ese rango. Ahora, ¿cuál es su correspondiente criterio? Criterio 1 del rango que acabo de seleccionar. A veces se confunden y van y seleccionan un rango, por ejemplo, vienen y seleccionan este rango que es la forma de pago y en el criterio van y colocan, ejemplo, perfumería. No tiene nada que ver uno con el otro, porque él va a venir aquí a este rango criterio 1 a buscar su correspondiente criterio. En este caso, contado. Ahora otra, van y colocan, por ejemplo, forma de pago. Aquí aparece en la base de datos contado. Y van y colocan en el criterio efectivo. Oiga, ¿y eso no me da? Pues claro, porque es que usted tiene que mirar en la base de datos cómo fue digitado, en este caso el ejemplo, la forma de pago. Si ahí dice de contado, pues el criterio es de contado. Si ahí dijera en efectivo o pago de una, yo tengo que colocar el criterio tal cual como está digitado en la base de datos. Porque si no, obviamente no va a ser eficiente, no va a ser eficiente el resultado que yo voy a obtener. No va a ser eficiente. Entonces, en este caso, ahí lo tengo correcto. Rango criterio 2. En este caso, la sección. Rango criterio 2. ¿Cuál es su correspondiente criterio? Perfumería. Cierro el paréntesis, ya tengo la función, me debe dar 80,25, no me dio. Miren a ver por qué no me pudo haber dado. ¿Qué creen ustedes que fue de pronto lo que no me dio? Ahí está.
Rango suma, está bien. Rango criterio 1, forma de pago, contado. Rango criterio 2, la sección y su correspondiente criterio, perfumería. ¿Por qué creen ustedes que de pronto no me dio? Según lo que yo les estoy indicando acá, la función está bien. Y realmente la función está bien. ¿Qué creen ustedes de pronto que sí puede estar afectando? Puede ser el tipo de celda. Señor, Puede ser el tipo de celda, o sea, el tipo de celda. No, los rangos están bien. Los rangos están bien. Miremos a ver por acá que falta un paréntesis en perfumería. Miremos a ver. No, acá tenemos, mire que la función arranca con un paréntesis y finaliza con su correspondiente paréntesis. No habría problema de paréntesis ahí. Hay algo más de fondo ahí que tienen que detallar. La palabra perfumería debe estar en, así, mejor dicho, acá sí hay criterio de mayúsculas y minúsculas, ok. No, muy bueno, uno pensaría, bueno, sumar sí de pronto es no La susceptible, tilde, pero la tilde, la muy tilde, bien, la tilde, la claro. tilde, Ya leí la tilde, a ver, fatal, la tilde. la tilde, fatal ahí. Acá tengo perfumería y en la base de datos todo fue digitado con tilde, perfumería. Miren que ese cambiecito, ahí las mayúsculas y minúsculas, recuerden que no hay problema. Yo podría colocar esta P en mayúscula, esta F en mayúscula, esta M y esta E, y créanme que no va a afectar nada. Lo que sí me afectó, la tilde. Mire que ahí la coloqué, y coloqué mayúsculas y hay minúsculas, y ahí sí me dio 80-25. Y hay una forma de que se reconozca que no sea la tilde, pues cualquier letra, con algún puntero, un ampersand o algo por el estilo. Qué buena pregunta, ¿sí o no? Entonces uno dice, fue pucha. Y yo para ponerme a revisar si colocaron tilde, si no colocaron, fue madre, ¿cierto? Queda uno ahí como, bueno, ¿y qué hago? Entonces en Excel hay unos elementos, se conocen los comodines. Así como en las cartas tenemos el comodín, que es el que nos salva en la jugada, en Excel también hay comodines. El primer comodín que vamos a ver es el signo de interrogación cerrado, que lo que hace es que reemplaza un solo carácter. Reemplaza un solo carácter. Ojo, un solo carácter. Reemplaza un solo carácter. Entonces, pues yo tengo la dificultad con lo siguiente. Mira lo que pasaría si de pronto aquella persona en este perfumería no me lo hubiera colocado con la tilde. Me le va a restar a estos 80-25, 15-75 porque cumplió con los dos criterios. Mire lo que va a pasar. Ahí se disminuyó ese valor, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pues lastimosamente ese me lo digitaron sin tilde. Entonces, yo no me puedo poner a jugar con los dos. Ah, bueno, entonces yo hago este sumar punto sí, punto conjunto con tilde, y me hago otro perfumería punto sí, punto conjunto sin tilde, y sumo los dos para evitar el problema. No, yo no puedo entrar en ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a reemplazar por un carácter. ¿Quién? El comodín. Entonces yo digo, vea, yo no sé cómo lo digitaron, si con tilde o sin tilde. Yo esperaría que lo hubieran digitado bien, pero pues yo no me puedo poner en ese juego. Entonces reemplazo el carácter que tiene como esas dos posibles ramas, dos posibles caminos, con tilde o sin tilde. Entonces lo que hago es que lo reemplazo. Entonces ya ahí va a entrar el término a reemplazarme ese carácter. Aún así, hasta podría haber sucedido que en vez de una I hubieran colocado, por ejemplo, un 1, otra P, otra R. Él de igual forma lo va a reemplazar, porque él lo que está identificando es que cumpla con estas condiciones hasta aquí. Aquí a él ya no le importa qué hay ahí, si una I con tilde, si una I sin tilde, si un 1, si una P, si otra R, si una H,
si una X, y lo importante sí es que finalice después de él con una A. Miremoslo, 80-25. Entonces miren que ya en la base de datos no me interesa si lo digitaron sin tilde o con las tildes, porque ese comodín me está reemplazando ese carácter precisamente. Ahí está. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Conocían el comodín? ¿No lo conocían? No, no lo conocíamos. Bueno, entonces ahí están esos elementos importantes que de pronto nos pueden ayudar a solucionar esos inconvenientes que en ciertos momentos se presentan. Ahí lo tienen. ¿Listo? Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio. El que dice ventas perfumería con descuento. Bueno, entonces ya sabemos que sumar puntos y punto conjunto. El rango suma los valores que él va a venir a sumar. Rango criterio 1, me dicen que con descuento. Entonces, arranco la sección. Primero, sección perfumería. Entonces yo ya sé que tenga su comodín. Ya me voy a despreocupar de esa vaina. Ahí ya me despreocupé. Le coloqué mi comodín. Ahora con descuento, entonces la columna de descuentos. ¿Y cuál creen ustedes que sería el criterio? Con descuento. ¿Cómo me doy cuenta que eso tiene descuento? Miren a ver ustedes ahí, que me pueden ayudar. El cero. ¿Cómo, perdón? Cero. ¿Cero qué? Que no, que no tenga cero, pues que esté en cero el descuento. Aquí me están pidiendo que sume todo lo que es la sección perfumería que tuvo descuento. ¿Cómo Por me eso, doy? el cero es el comparativo. Si está en cero, no tiene descuento. Pero me están diciendo es que sume los que tuvieron el descuento. Entonces, ¿qué le Ah, hace falta a usted colocarle ahí? ¿Que sean qué? mayor que cero. Muy bien, perfecto. Entonces, que sea de la sección perfumería y que en este rango el criterio sea mayor a 0%. Si es mayor a 0% es porque tuvo descuento. Entonces, vaya, súmeme esos productos que cumplieron con esos parámetros de la sección perfumería y que tuvieron descuento. Ese es el criterio. Entonces, miren que yo puedo utilizar este tipo de argumentos. Aquí él ya sabe que todo lo que sea mayor al 0% fue porque tuvo descuento. Muy bien, 101,60. Verifiquémoslo. Aunque pues yo no lo hago porque después las personas quieren verificar y usted ya sabe que eso son funciones óptimas. Entonces miremos, perfumería con descuento, este lo tuvo, 15%. Perfumería con descuento, este lo tuvo, 10%. Perfumería este no tuvo, 0%. Y este tampoco. Sumo estos dos, eso da 101,60. Ahí está. Los otros dos no los tuvo en cuenta porque no tuvo descuento. Y aún así, si yo lo aumentara aquí, 15,75, le dieron el 1. Es que me dieron muy poquito, pues primero no me interesa. Y segundo, de igual forma le dieron descuento. Y ya me lo tuvo que haber sumado muy bien. 117,35. Ahí está. Entonces ya tenemos la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ninguno. Perfecto, todo listo. Vamos a pasar entonces a revisar unas funciones estadísticas que también Excel maneja gran número de funciones estadísticas. Pero vuelvo y le repito, pues uno no todas las funciones estadísticas las ve por las mismas condiciones y por las mismas situaciones que uno sabe. Primero, pues no estamos en un curso estadístico. Segundo, no soy estadístico y ahí hay funciones que obviamente, pues digamos, entran como para grado 10º, 11, ya para una persona de pronto que está
en la parte de estadística. Pero sí vamos a ver unas funciones que cumplen ciertos criterios y ciertas condiciones importantes para nosotros. Dentro de esas funciones, entonces, vamos a iniciar con la función contar. ¿Qué hace la función contar? Entonces ya vamos a mirarla acá. Vamos a mirar la función contar. Mire lo que dice contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Contar. La voy a cargar, le voy a decir que este es el rango y mire lo que me dice. Que 6. Entonces vamos a mirar a ver qué pasa. Esta celda tiene números, sí. 1, 2, 3, esta está vacía. 4, esta tiene texto. 5, esta tiene texto y número, alfanumérica no me sirve. 6. Ahora vamos a ver aplicado en un ejercicio real. Contar. Pasémonos a Contara. Vamos a ver qué hace Contara. Contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No vacías. Entonces voy a seleccionar este rango. Enter. Y me dice que son 8. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ella que cuenta celdas que ya no estén vacías. Perfecto. Contar punto blanco. Miremos contar punto blanco. Ya se imaginan ustedes qué hace. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Listo, perfecto. Cuénteme esto. 3. No está vacía, no está vacía. 1, 2 y 3. Ahí las tenemos. Contar puntos sí, muy parecido a ese sumar puntos sí. Lo que pasa es que contar puntos sí solamente me va a contar. A contar. Oh. Entonces aquí pasa algo. Dice, ¿cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Entonces, contar puntos sí. Este rango, cuénteme el zapato R4. Esta función también no es susceptible de mayúsculas y minúsculas, entonces no hay problema si usted la coloca en mayúscula, si la coloca en minúscula, no hay problema. Dice que 3. 1, 2, 3. Ahí está. Listo. Ahora miremos un caso aplicado. Entonces yo les voy a mostrar por acá algo que tengo. Cada vez que yo termino un curso complementario, yo tengo que entregarle un reporte al SENA, donde el reporte genera pues la cantidad de estudiantes que fueron matriculados, la cantidad de estudiantes que aprobaron y la cantidad de estudiantes que no aprobaron el curso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este punto que yo tengo acá al final, yo le voy a dar doble clic, mire que yo tengo la función contar ahí. ¿Qué está haciendo? Le tengo seleccionado todo este rango. Entonces, ¿qué pasa en ese rango? Que automáticamente él lo que hace es que me cuenta que las celdas por lo menos contengan algo. Y esas celdas obviamente están programadas para que me muestren un aprobado o no aprobado. Como contar cuenta celdas no vacías, entonces yo con eso identifico el número de aprendices que hay registrados. El hecho de que aparezca aprobado o no aprobado significa que hay un registro. Entonces él me contabiliza ahí que hay 70. Ahora, miren para los aprobados. Coloco un contar punto sí. Vaya a ese rango y cuénteme los aprobados. Lo mismo para los no aprobados. Un contar punto sí. Ahora, cuando empezó lo de la pandemia, en el mes de marzo, yo soy instructor presencial. Entonces, ¿qué pasaba? Que obviamente las personas que se habían matriculado en ese momento, pues habían matriculado en un proceso de formación presencial. Hay muchas personas que no les gusta la virtualidad, este mecanismo o este método de enseñanza, que porque no aprenden, que porque es más difícil, que porque es más aburrido, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros inicialmente? Presentar un informe
de las inasistencias que se nos iban generando en el momento en que pasamos a la virtualidad. Entonces, ¿yo qué utilizaba en ese caso? Yo utilizaba la función contar punto blanco. ¿Por qué contar punto blanco? Porque ella lo que iba a hacer es, si yo tenía videoconferencia aquí, es porque la persona asistía o estaba en clase. Entonces, yo lo que hacía era, cuénteme en blanco, contar punto blanco, cuénteme cuántos inasistencias tuve. Entonces yo ya sabía que para este 17 de julio se me habían presentado 17 inasistencias. Y si yo lo arrastraba de aquí para acá, pues aquí me iba dando cuenta cuántas inasistencias se me iban generando cada vez que había una clase. Entonces si me aumentaba, si disminuía, ¿sí? Para poder hacerle un seguimiento a esos y mirar a ver cuál es la dificultad. Entonces mire que son funciones que sí se pueden utilizar y son óptimas dependiendo del ejercicio que yo esté haciendo. ¿Para qué puede servir también un contar blanco? Usted tiene un listado de registros y pues si la persona marca ya su código, su cédula o algo, usted se da cuenta, eran 10 invitados, 50 invitados, hay 5 contar punto blanco, quiere decir que de esos 50 personas, 5 no le asistieron. Entonces mire que son funciones que en la vida, en el campo normal, se pueden utilizar. ¿Sí ven? Porque a veces uno dice, ¿y esa función para qué? ¿O eso para qué? Ahí lo tenemos, ahí tengo ese caso. Listo, vamos a pasar a contar puntos y punto conjunto y aquí vamos a aplicar otro tipo de comodín. Entonces dice, ¿cuántas veces se encuentra el zapato doble X en el almacén zona occidente? Hagámoslo aquí con este contar puntos y. Y ahorita pasamos a ese de allá. Entonces pónganle cuidado a este ejercicio. Digamos que yo coloco cuántas veces en el inventario el zapato con referencia, mire cómo cambia la pregunta, con referencia R. Mírenlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a hacer unos cambiecitos aquí para que ustedes lo detallen. Aquí tengo un R4, este lo voy a colocar R67, lo voy a cambiar. Este lo voy a dejar R400 y este de aquí lo voy a dejar R azul dorado. Un ejemplo. No sé si existe eso no, en el mundo del zapato, pero bueno, lo estamos suponiendo. Pero es para que miremos cómo puedo trabajar un comodín. ¿Qué vamos a ver? Bueno, entonces pónganle atención. Entonces, normal, igual contar puntos, sí. Voy a contar cuántas referencias de esos zapatos hay en mi inventario. El problema, ¿cuál es? Que ya me están diciendo que el zapato con referencia R, pero aquí en el inventario nos damos cuenta que hay R4, hay R67, hay R400, hay R azul dorado. Entonces, pues yo no me puedo poner a fusionar varios contar sí, uno para el R4, otro para el R67, otro para el R400. Porque miren que aquí, cuando lo hice para el R4, fue muy explícito. R4 y en este momento él se dio cuenta que solamente hay uno. Entonces, ¿qué hago? Rango, pues yo le doy el rango acá. Acá le doy a dar el rango. Listo. Ahora le voy a decir el criterio. Entonces yo le digo, vea, el criterio es zapato R. El problema es que después de esa R, no sé qué pueda suceder. Si haya un número, si hayan dos números, si hayan 5, si haya un espacio y haya una cadena de texto. Entonces ahí es donde paso a utilizar el comodín asterisco. El comodín asterisco lo que hace es que me reemplaza una serie de elementos o de caracteres cualquiera. Eso es lo que hace el asterisco. Entonces yo lo que le estoy diciendo a ese contar en este caso, porque es que los comodines no los tengo que utilizar solamente en el contar o solamente en el sumar, no, yo los puedo utilizar en diferentes funciones. Lo que pasa es que obviamente tiene que ser bien utilizado. Entonces yo lo que le estoy diciendo a él es, vea, vaya, busque algo que se inicia con zapato, luego con R, y de ahí para adelante no sé qué tenga. Entonces en este caso aplicaría para el R4, para el R67,
para el R400 y para el R azul dorado. Mire que esta es una cadena más extensa. Se supone que habría 1, 2, 3, 4 referencias. ¿Alguien me va a preguntar ahí? Si la cadena, digamos, después de la palabra zapato, no dejan el espacio, sigue la R, ¿qué pasaría ahí? Muy bien, buena pregunta. Él dice, venga, si de pronto en la cadena, lastimosamente aquí era zapato R67, mire lo que va a suceder acá con el contador. Ahí sí me lo va a descontar. ¿Por qué? Porque es que realmente para él todo esto sería una cadena. El hecho de que no tengas espacio, no hay un diferenciador. Se está suponiendo que es solamente una palabra en conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Si todas las referencias tienen esa misma denominación o ese mismo estilo, pues si yo hago esto, él ya lo va a interpretar y va a decir, ah, este sí es igualito a este. Miremos a ver, me debería dar como mínimo 1. Correcto. Porque cumplió con esta cadena. Ahí sí cumplió con esa cadena. Entonces, ¿qué pasa? Me está resolviendo el ejercicio. Entonces, ahí por eso la importancia de esos métodos de digitación, de cómo se está llevando a la base de datos la información, cómo estoy colocando mi criterio en el momento en que yo necesito buscar algo. Debo tener en cuenta todos esos elementos, porque si no, voy a tener esas dificultades. No sé si sea claro. ¿Sí, John? Sí, señor. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya vimos contar, contar, a contar punto blanco, contar puntos. Vamos a contar puntos y punto conjunto, muy similar a sumar puntos y punto conjunto. Simplemente llamo la función contar puntos y punto conjunto. Mire lo que dice, ¿cuántas veces se encuentra el zapato X en el almacén zona accidente? Tengo 2 criterios. Rango criterio 1, usted verá con quién empieza, si con el producto o con el almacén. Voy a arrancar con el almacén. Entonces, en este caso, occidente. Recuerden que esta es una función no susceptible de mayúsculas ni minúsculas, entonces no me interesa si queda escrito en mayúscula o en minúscula o combinado. Y ahora el criterio para los productos, zapatos X. Cierro las comillas, muy importante esas comillas dobles, ojo, esas comillas dobles cuando estén argumentando. Aquí en este caso me va a dar 2. Zapato XX centro, no. Zapato XX occidente, sí. Zapato XXX occidente 2. Ahí lo tenemos. Un contar punto sí, punto conjunto porque tengo más de 2 criterios. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo, vamos a pasar a la función max. Es una función muy utilizada también, sencilla, yo sé que la conocen, que es el valor máximo de una lista de valores. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Máximo de estos valores. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a devolver el dato mayor de ese rango de datos. Min, lo contrario, me va a devolver el mínimo, el valor mínimo de esa serie de datos. Correcto, ahí lo tenemos. Max y min. Max y min. Son funciones muy sencillas. Y si en algún momento el dato llegara a cambiar, por ejemplo, yo tengo ahí ya 350, automáticamente, si cumple dentro del rango, pues él me va a devolver el valor. Promedio, fácil, ustedes ya saben qué hace promedio. La función promedio de estas edades. Ojo, ustedes no tienen que decirle ahí, divídamelo por, no. Ya la función promedio se encarga de hacer los 2 procesos, la suma y la división. Usted simplemente lo que hace dentro de promedio es que le especifica cuál es el rango y ya. Él ya sabe que va a ser una suma y una división. Y acá simplemente aproximo
poquito decimales y me dice que el promedio de edades es 29. También aparece la función promedio punto sí. Entonces acá me dice cuál es el promedio de edades de empleados que pertenecen al departamento de compras. Entonces miremos. La coloco un poco más grande. Promedio punto sí. Rango. Entonces, ojo, mire lo que me están diciendo. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Entonces, mire que es muy similar a sumar puntos sí. Me pide rango, criterio y rango promedio. En este caso, departamento sería mi rango, porque el criterio en este caso es compras. Y acá me veo obligado a utilizar el último argumento, que es el rango promedio, que serían los valores, porque si yo lo dejara hasta acá, a pesar de que el otro criterio es opcional, pues no me va a dar nada, porque él con esto no puede hacer compras, más compras, dividido, no, pues no es capaz. Entonces, por eso me saca este error como si estuviera yendo sobre cero. Listo, entonces en este caso necesito el tercer argumento, que es el rango promedio, que sería esto, que serían los valores para que él ya haga el promedio sobre ellos. En este caso, el promedio sería 31. Vamos a mirar un ejemplo donde no sea necesario utilizar este elemento. Vamos a ver si de pronto es claro el ejercicio que voy a plantear acá. Es lo que están pidiendo. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que tienen edades superiores o iguales a 35 años? Miren que ya no están generalizando el promedio de edad de los empleados, sino que están mirando cuál es el promedio de edad de aquellas personas que tienen 35 o más años. Esto ya es muy usual en las empresas, ¿cierto? Lastimosamente ya nosotros los que tenemos más de 35 ya a veces ni calificamos. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él tiene que venir acá y mirar a ver quiénes tienen más de 35 años y solamente sobre esos elaborar el promedio. Entonces, en este caso, promedio punto sí, rango, pues el rango, ¿quiénes son? Los datos, las edades. ¿Quién sería el criterio? Que sean mayores o iguales a 35. Y acá nos damos cuenta que no tengo necesidad de traer el rango promedio porque el rango promedio sería este mismo rango y este rango ya lo tengo acá. Mire que este rango es el que contiene los valores que van a ser promediados o que en su defecto fueran a ser sumados también, porque ahí también aplicaría para un sumar puntos sí. Entonces, en este caso, ahí sí puedo omitir el rango promedio. Ya con esto es suficiente la información para que la función sí trabaje de forma correcta. Aquí el rango sería de 38. Ahí está. Entonces, miren la diferencia. Cuando me veo obligado a utilizar el tercer argumento, a pesar de ser un argumento opcional, a cuando lo tengo que utilizar o no lo tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque en este rango se define los valores que van a ser promediados en este ejercicio. No sé si sea claro o haya alguna pregunta. No sé si sea claro, tengan preguntas. Revisen a ver.
¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Listo. Y para finalizar, tenemos la función promedio puntos y punto conjunto. Muy parecida a ese sumar puntos y punto conjunto, también similar a contar puntos y punto conjunto, pero con la gran diferencia pues que esta es una función para promedio. Entonces me dicen, ¿cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur? Entonces, vamos a llamar la función promedio puntos y punto conjunto. Ojo, mire que es igual que sumar puntos y punto conjunto. Inicia pidiéndome el rango promedio. El rango promedio, pues son los datos que él tiene que ir a promediar. En este caso, en la otra eran los datos que tenía que ir a sumar. Rango criterio 1. El orden de los factores no le va a alterar ese resultado que usted quiere o necesita. En este caso puede empezar con el departamento o con la zona. Empecemos con la zona. ¿Cuál es el criterio? Sur. Ahora, rango criterio 2, el departamento. ¿Cuál es el criterio? El departamento de ventas. Cierro comillas, cierro paréntesis. Pero miren, estos también podría utilizar los comodines, claro que sí. Pero en este caso, pues no es necesario, porque miren, pues que son textos o son palabras, pues que no están alineadas con, o no tienen una tilde, o de pronto para una H o algo que de pronto amerite utilizar el comodín como tal. ¿Dónde podría utilizar el comodín? Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho que acá hay departamento, un ejemplo, ventas comerciales, ventas de, bueno, comercial sería para todo, pero digamos ventas de productos, línea hogar, ventas, productos, línea empresarial. Entonces, digamos que si necesitara sumar o promediar en este caso las ventas de todo ese departamento de ventas, de la línea comercial, de la línea empresarial, entonces pues ahí sí no habría problema de utilizar, por ejemplo, el comodín, línea comercial, línea personal, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues no es necesario como el uso del comodín como tal, le doy Enter y acá me arroja el resultado. Ahí lo tenemos, 27 sería el resultado de ese promedio de la zona sur y del departamento de ventas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Todo bien? ¿Alguna inquietud con respecto a alguna de las funciones? Entonces vuelvo y le repito, miren, en estos tipos de cursos, porque me suele suceder muchísimo, las personas empiezan, venga, mire, ¿yo dónde utilizo todo eso? Realmente ustedes no necesitan utilizar todas esas funciones o todas las herramientas que uno ve. Un curso, recuerden que en un curso se abarcan diferentes temas. En este caso, en estos cursos de Excel, pues uno va a ver muchísimas funciones. Yo creo que vamos a ver alrededor por ahí de unas 30 funciones. Entonces, y unas 7 herramientas más o menos o más. Entonces, no es que todo lo tengan que aplicar. Ustedes ya de lo que empezamos a ver, de lo que hemos visto, ustedes ya son los que determinan qué tipo de herramienta o de pronto qué tipo de función se apropia de pronto de lo que usted realiza en su día a día con Excel, ¿sí? Pero no todo, porque claro, a uno le dicen, no, yo estoy frustrado porque es que yo no sé dónde empleo todo eso. No, no necesariamente. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que son expertos, yo qué sé, en tabla dinámica, en Power Pivot, en Solver, en validación de datos, ¿sí? Porque se centraron en eso y eso es lo que les ha ayudado a facilitar su trabajo, su día a día con Excel. Entonces,
Entonces, simplemente, vuelvo y le repito, esto es un curso que abarca muchas funciones, abarca muchas herramientas, pero ustedes deben poner en consideración la que realmente consideren que les puede mejorar un cierto proceso que de pronto llevan muy manual, ¿sí? Porque hay procesos que manejan, a pesar de que lo están haciendo en Excel, uno los ve que son muy manuales. Listo, les voy a compartir el link de la asistencia. No sé si de pronto quedó duda con el video que les grabé hace 8 días, donde abordaba pues ya las funciones de texto de concatenar, izquierda, derecha, la herramienta de texto en columnas. Si tienen dudas, con mucho gusto. Un recorderis, por favor. Un recorderis, perfecto. Tenemos acá, voy a utilizar la herramienta de texto en columna, que es la que, digamos, a veces se requiere en muchísimas ocasiones en el trabajo. ¿Por qué? Porque suele suceder que en muchas ocasiones, como ustedes ya tienen unos software especiales, entonces a veces se exportan la información de ese software a Excel para ya hacer un análisis de datos. Y lastimosamente, a veces ese software exporta la información contenida en una sola celda, como es el caso, por ejemplo, de este ejercicio. Miren que en este ejercicio se exportó la información del código del NIC del cliente con sus apellidos y nombre, pero todo quedó en una celda. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno necesita separar esa información para poderla trabajar. Entonces, miren que yo construí una tablita donde quiero que el documento quede independiente del nombre y los apellidos. Entonces, para eso existe una herramienta en Excel que se llama texto en columnas. Yo lo que hago es que selecciono la columna que necesito dividir, me voy para la cinta datos y busco la herramienta en el grupo de herramientas de datos, texto en columna. Entonces, cuando abro texto en columna, se abre un asistente. Ese asistente me dice cómo tengo la información, si la tengo delimitada o si la tengo de ancho fijo. Ojo, de ancho fijo me sirve cuando la longitud de todas las cadenas de texto que hay ahí son exactamente iguales. Con una que sea diferente no lo puedo utilizar porque le va a mochar. Me explico. Miren que, por ejemplo, el primer NID o el primer código o cédula tiene la misma longitud el primero del segundo. Pero si ya veo el tercero y cuarto, mire que la longitud cambió. Entonces, si yo hiciera un corte, voy a utilizar de ancho fijo para que se den cuenta. Si yo hiciera un corte aquí, mire cómo me quedaría eso. Miren la cédula de Mario. Quedaría la cédula y me quedaría un pedacito en esa columna de Mar. Y en la columna del otro nombre quedaría Río Rincón Huertas. Entonces no me sirve de ancho fijo, porque la longitud de las cadenas no es la misma. Entonces en este caso me sirve delimitado. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que separa este elemento de este otro, de este otro, de este otro, en este caso es el espacio. Entonces voy a utilizar delimitado. Siguiente, él me dice que cuál es el elemento. En este caso no es la tabulación ni el punto y coma, es el espacio. Mire que mismo me va a cambiar acá. De una me lo dividió. ¿Sí ven? Ahora, listo, siguiente. Ya él me dice que si quiero configurar cada una de las columnas, yo generalmente no las configuro. Yo las dejo así, pero sí le defino para dónde se van. Si yo lo dejo acá en A1, entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí va a quedar en esta columna los códigos, en esta los nombres, en esta los apellidos. Pero en este caso, como yo preparé una tablita para eso, entonces en el destino yo le voy a decir que yo lo quiero a partir de acá. Yo quiero que me lleve la información que está aquí, aquí dividida. Finalizar. Entonces Excel es muy precavido y le pregunta, oiga, ojo, usted tendrá información aquí. En este caso yo sé que no la tengo. Le voy a dar a aceptar y ahí me llevó la información, me la dividió. Ahora en el último ejemplo, en el siguiente, se ve que ya el delimitado, mire que no es el espacio, sino como un signo de pesos.
Es exactamente lo mismo. Selecciono, ojo, tienen que seleccionar datos, texto en columnas, delimitado, no puede ser de ancho fijo porque la longitud no es la misma, y en vez de espacio yo le digo otro y le coloco, ojo, a veces seleccionan el otro, que porque es otra cosa, y no le colocan el signo, entonces mire que queda igualito, mire que apenas yo lo coloque, él ya lo delimitó. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo dejo acá en A1? Mire lo que yo les decía. Acá me pregunta nuevamente, porque recuerden que si ustedes tienen información, pues se las va a montar. Mire lo que hizo. Ah, pero es que yo tenía la tablita más bonita. Ah, no se preocupe, seleccione y mueva. Usted puede mover, ¿ya? Ah, y se dañaron las... Tranquilo, voy a hacer inicio y coloque los bordes y ya. Y ahí le quedó ya la información organizadita. Entonces eso en ese video se explicaba ese proceso, de pronto con más detalle. Les decía algo, vuelvan para que lo revisen, de pronto es una herramienta muy útil. Entonces, ahí está para que marquen, por favor, eso, están marcando la del pasado y sí, no hay problema, muy bien. Eso sería. No sé, Cristian, si alguna otra duda, inquietud. No, profe, muchas gracias. Listo, Todo con está mucho claro. gusto. Bueno, entonces les deseo un feliz día, feliz fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy.